Hola compañeros, bienvenidos a mi exposición acerca del SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19. Mi nombre es Ederson Cabrera Garay y es un gusto compartirles mi investigación. En esta ocasión comenzaremos con la materia de español. Comenzaremos tocando varios temas como la causa y la consecuencia del coronavirus en México. Una de las causas más comunes por la que la pandemia sigue estando bastante elevada en México y el Estado de México es debido a que la mayoría de gente no toma en serio las medidas preventivas y obligatorias. Por ejemplo, hay gente que aún cree que el virus es una farsa o algún invento del gobierno, y esto nos lleva a que la pandemia siga en constante crecimiento. Explicación. El coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que fue descubierta recientemente. En la mayoría de las personas infectadas por el virus presentan cuadros respiratorios de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial, pero al igual en personas mayores causa problemas respiratorios a tal grado de necesitar tanques de oxígeno para no morir. Ejemplificación. Si la gente sigue saliendo sin las medidas necesarias de precaución, tales como cubrebocas, guantes de látex o desinfectantes, etc., es muy probable que se contagien por el virus, al igual que asistir a fiestas, reuniones o agrupaciones con mucha gente. Si continuamos con esto, la pandemia no disminuirá. Una solución para esto es ser consciente y saber el riesgo que se toma al exponerse al salir de casa. Por eso, una de las soluciones mejor implementadas es no salir a caso que sea necesario e igual salir con cubrebocas, respetar la sana distancia y siempre implementar medidas de precaución como las que el gobierno. Continuaremos con matemáticas. Datos estadísticos de la pandemia. Les estaremos presentando datos estadísticos, tales como contagios, muertes y recuperados. A continuación, verán las gráficas. Estas son las gráficas de febrero de 2020 en Italia, las cuales para finales de febrero del mismo año son de 229 contagiados, 7 muertos y un recuperado. Al igual que en la Ciudad de México, en febrero de 2020 se estaba presentando el primer contagio por COVID-19. Para mayo de 2020 en Italia, las cifras habían aumentado bastante. Los casos llegaron a 230.158 contagios, 32.877 muertes y 141.981 recuperados. Tanto como en México, la cifra de contagiados ya había aumentado a 115.829 y los muertos aumentaban a 9.779. En el Estado de México, para este mismo mes, los casos confirmados eran de 14.334 contagiados y 1.148 muertes. De ahí nos vamos hasta abril de 2021, ya un año después, con un total de casos confirmados por COVID-19 en Italia de 3.971.114 casos y un total de muertes por 119.539 fallecidos, junto con un total de recuperados de 3.398.763. Nos vamos a México, el cual tiene un total de casos confirmados de 2.344.755 casos y un total de 216.447 fallecidos. En el Estado de México lleva un total de 244.000 casos confirmados por COVID-19 y un total de 33.964 fallecidos. El siguiente tema a presentar es química. Las vacunas contra el COVID-19. Hola compañeros y maestro. En esta ocasión les estaré presentando información acerca de la vacuna del laboratorio chino CanSino, el cual es uno de los laboratorios que ya ha creado una vacuna efectiva contra el COVID-19. Comenzaremos hablando acerca de su origen. Esta vacuna proviene del laboratorio CanSino Biologics, el cual fue fundado en 2009 en Tianjin, China, por Yu Shifeng, Su Tao, Qiu Dongbux
y Helemahuija. La vía de administración de esta vacuna es intramuscular, lo cual significa que se inyecta o se pone en el interior de un músculo. En este caso, se inyecta en el músculo del hombro llamado deltoides, del brazo con menor uso, con una dosis de 0.5 mililitros en una única dosis. Los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico fase 3 mostraron que la vacuna tiene una eficiencia general de 68.83% para la prevención de todas las infecciones sintomáticas del COVID-19. Algunos de los efectos adversos de la vacuna son dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona inyectada, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en el resto del cuerpo. La conservación de esta vacuna es entre los 2 grados Celsius y los 8 grados Celsius, y esta puede mantenerse así hasta 12 meses en refrigeración. Estructura química. La mayoría de las vacunas contra la COVID-19 tienen una estructura con forma de espigas en la superficie del virus del COVID-19 llamada proteína S. La proteína S ayuda a que el virus ingrese a tus células y comience una infección. ¿Cómo funciona la vacuna? Esta es una vacuna llamada vacuna del ARN mensajero, el cual es un tipo de vacuna que usa ARNM genéticamente modificado para brindarle a tus células instrucciones sobre cómo producir una parte inofensiva de la proteína S que se encuentra en la superficie del virus del COVID-19 después de la vacunación. Continuaremos con historia, las pandemias más importantes del mundo. Comenzaremos hablando de una de las pandemias más famosas en todo el mundo, la peste negra o la muerte negra, la cual afectó a Eurasia en el siglo XIV y llegó a su punto máximo entre 1347 y 1353. Esta peste ha sido una de las más devastadoras. No se sabe con exactitud el número de muertos, pero se calcula que pudieron llegar a ser entre 75 y 200 millones de fallecidos, equivalente del 30 al 60 de la población de toda Europa. Esta peste se originó debido a la bacteria Yersinia pestis. Los roedores como las ratas portan esta enfermedad, se propaga por medio de sus pulgas. Las personas que contraen este virus son picadas por una pulga que está portando la bacteria del roedor infectado. La siguiente pandemia es la gripe española, la cual ocurrió entre 1918 y 1920 y mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Los investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, y tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de otros países centrados en el conflicto bélico. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1, el cual afectó principalmente a jóvenes y a adultos. Continuaremos hablando de uno de los virus más famosos en la historia y que a día de hoy aún sigue en pie y no existe alguna cura. Hablamos del VIH o SIDA, el cual se cree que se generó en África en el año 1920 en Kinshasa, actual capital de la República Democrática del Congo, debido al contacto de sangre infectada de monos con heridas y con cortes de los hombres durante sus cacerías. Al cabo de pocas semanas, la infección con el VIH pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Luego la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en SIDA. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, infecciones recurrentes y fatiga, al grado de llegar a poder morir con una simple gripe. Continuaremos con formación cívica y ética. Tiempos de pandemia de México a Texcoco. A partir de la pandemia del coronavirus, ¿qué nuevas normas se han establecido en nuestra vida cotidiana? Una de las normas, la cual se ha vuelto una de las más comunes en nuestra vida cotidiana, es la de salir siempre con el cubrebocas para evitar el contagio de la pandemia.
Otra de las varias es hacer tanto como el trabajo laboral y el trabajo por la escuela por línea, lo cual desde que comenzó la pandemia se volvió una actividad muy cotidiana. ¿Por qué es muy importante respetar estas normas? El punto principal por el cual se respetan estas normas es para prevenir la enfermedad del coronavirus e igual proteger a nuestros familiares y seres queridos. Pero igual estas normas se respetan para que la pandemia finalice más rápido y para volver a nuestra vida como lo era antes. Como adolescente, ¿cómo me siento actualmente? Yo me siento un poco desanimado debido al motivo de que ya no veo a mis compañeros desde hace mucho tiempo y a día de hoy estoy a punto de pasar a la preparatoria y no voy a tener alguna graduación o despedida en forma presencial. Eso fue todo por el momento. Muchas gracias por tu atención. Continuaremos con educación física. Ejercicios realizados durante la pandemia. En mi casa yo realicé varios ejercicios. El día de hoy les compartiré mi rutina de ejercicio durante la cuarentena. Yo comienzo despertándome a las 6:30 de la mañana para irme preparando para mis clases. Después de que finalizan mis clases a las 10 en punto, comienzo mi rutina de 1 hora. Comienzo poniendo música para motivarme y empiezo haciendo 15 lagartijas, 35 abdominales y 15 sentadillas. Esto se repite por 3 sesiones. Después de eso veo la aplicación Workout, la cual me da diferentes tipos de rutinas y ajusto el tiempo para finalizar mi rutina antes de las 11:30 para poder irme a desayunar. De ahí a las 4 de la tarde me voy a mi entrenamiento de béisbol, el cual finaliza a las 6 de la tarde. Esto lo hago de lunes a viernes y sábados y domingos varía mi entrenamiento debido a que estos son los días en los que tengo partidos. Now we will continue with English. Protocol of access to the school before COVID-19. Entering to the school in the pandemic would be like entering at any establishment. They would need to take your temperature and the use of a mask would be mandatory, as well as receiving antibacterial gel and sanitizing the students at their entrance. Continuaremos con taller. En esta ocasión les estaré presentando 5 innovaciones tecnológicas durante la pandemia. Comenzamos con PuriCare. LG creó una mascarilla con purificador de aire portátil con un sensor respiratorio y un doble ventilador que presenta diferentes velocidades, permitiendo tomar el aire limpio y filtrado y lograr una respiración normal. Adicionalmente posee un estuche con rayos UV para el saneamiento del dispositivo. RumiBot, creado por la empresa mexicana Rumi Eat Services, identifica los casos sospechosos de infectados del coronavirus en hospitales, tomando la temperatura corporal y detectando dificultades para respirar. Se trata de un prototipo reconvertido, ya que antes de la pandemia operaba en bancos y empresas como dispositivo de atención al cliente, pago de servicio y orientación sobre productos. Shield, un proyecto que propone integrar los asientos públicos divisores de plexiglas para mantener las personas seguras y distantes con un impacto visual limitado en el medio ambiente circundante. Zomi, robot enfermero que ayuda a salvar vidas a personas afectadas por el COVID-19. Como señala el diario El Comercio, colabora con médicos y enfermeras al atender pacientes contagiados en el hospital de Circolo en Barcele, Italia. Y finalizamos con WorkTime, sistema de oficina hermético en forma de hexágono para quienes no puedan trabajar desde sus casas. Las puertas son manos libres y controladas por reconocimiento facial.